volvemos a los temas de la realidad y volvemos a tomar contacto con el licenciado Julio Tealdo para hablar de las cuestiones vinculadas a la economía. Julio, bueno, estábamos explicando, digamos, el porqué de este índice de inflación de 6,7, evidentemente demostrando que las medidas o las pocas medidas que anunció el gobierno para tratar de frenar la inflación no han dado resultado. Efectivamente, eso queda muy claro y sobre todo, como yo también estaba comentando, que es un problema primero estructural de la economía argentina, donde hay varios factores. Fíjense que el dólar no se ha movido y sin embargo hay inflación, por lo cual también hay que buscar las causas en la estructura productiva, en la concentración de algunos mercados. Y también yo comentaba del sistema político, porque en el propio gobierno, mientras hay sectores como el ministro de Economía que va o plantea algunos lineamientos para combatir la inflación, hay otros actores o sectores o parte del gobierno que está planteando otro tipo de medidas, por lo cual no hay una política económica integral que trabaje para tratar de bajar estos aumentos de precios. Y ahí me parece que es un elemento también sumamente complejo, la realidad política, que está complejizando mucho más lo económico. Aparte, obviamente, como todos sabemos, que la guerra de Rusia y Ucrania ha disparado los precios de los productos, de los commodities, ¿no? Bien, la pregunta es, cuando el propio gobierno es el que convoca a los diferentes sectores a paritarias anticipadas para recuperar el poder adquisitivo de los salarios, cuando ya se escuchan algunas voces referidas a que el gobierno debería otorgar por decreto algunas mejoras salariales en este contexto inflacionario, ¿qué nos espera para los próximos meses si efectivamente estas ideas avanzan y estas negociaciones avanzan? Porque digamos, el temor desde el punto de vista de la economía es que esto siga retroalimentando la inflación, que es muy elevada y que no muestra señales de medidas concretas para tratar de bajarla. Bueno, no hay duda que sí, que esto es así, y también el hecho de que el gobierno no ha logrado en la mesa entre el sector empresarial y gremial, no ha logrado un acuerdo, digamos, desde el punto de vista salarial y desde el punto de vista de la fijación de precios. Eso también está complejizando esta situación, y por lo cual, bueno, vuelvo a repetir, a mí me parece que si el gobierno establece alguna política clara y coherente entre todos los actores del gobierno, todos los sectores del gobierno, todos los ministerios, se puede llegar a mantener o a controlar este proceso inflacionario. Si no, va a ser muy complejo poder controlarlo si continuamos con la política económica actual, ¿no? Bien, con Guzmán al frente del Ministerio de Economía, sin Guzmán al frente del Ministerio de Economía, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, hay distintas versiones. El presidente ha dicho que lo ha ratificado y seamos sinceros, Guzmán hasta ahora prácticamente se ha abocado solamente a la negociación en estos 2 años, digo, ¿no? A la negociación de la deuda externa, tanto con los privados como con el Fondo Monetario Internacional. Y me parece que ese es uno de los puntos débiles de este gobierno, que el ministro de Economía no ha trabajado como ministro de Economía, y justamente ayer o antes de ayer hizo unas declaraciones donde planteaba que todo el gobierno debería estar en la misma línea. Acá faltaría que el ministro de Economía ponga una línea clara de cuáles van a ser las medidas concretas para combatir la inflación, y a su vez que los otros sectores del gobierno, actores dentro del gobierno, los otros ministerios, también acompañan en la misma línea. Me parece que ahí es donde está el punto más crítico. Y por lo cual, bueno, si esto no pasa, va a ser muy difícil poder controlar o mantener la inflación a niveles controlables, ¿no? Bien, el Fondo Monetario Internacional, a través de la directora de estrategia del organismo, acaba de decir que la inflación está paralizando la economía argentina. Esta economista de origen turco aseguró que la Argentina necesita domar la inflación que está afectando duramente a los pobres. ¿Qué importancia tiene, digamos, esta evaluación que está haciendo el Fondo Monetario Internacional en este contexto de una economía, como siempre, ¿no? Muy débil, muy vulnerable y sobre todo con una falta de previsibilidad muy importante como es la que tenemos en Argentina hoy?
Bueno, no hay duda, la inflación siempre es un fenómeno, como yo siempre, primero es un fenómeno que no es neutro, hay sectores que se benefician, otros que se perjudican muchísimo, obviamente el sector asalariado de ingresos fijos es el que más se perjudica. La otra cuestión que la economía argentina el año pasado creció al 10% y este año venía en un proceso de recuperación, pero con estos niveles de inflación se corre el riesgo obviamente, que el proceso inflacionario genere una recesión económica, porque la demanda cae abruptamente, digamos. Por lo cual es clave establecer una política económica clara y con un norte, digamos, determinado, porque se corre el riesgo de ir cayendo en un proceso recesivo e inflacionario, que es el peor de los mundos dentro del sistema económico, lo que se llama la estanflación. En una economía con recesión e inflación es el peor de los escenarios, digamos, ¿no? Lo que nos preguntamos es, ¿hay un riesgo, digamos, serio o con algún grado de certeza de llegar a una hiper? En principio, por los indicadores, no pareciera que se podría llegar a un proceso hiperinflacionario. Los indicadores, inclusive de los analistas privados y del propio gobierno, dan niveles de inflación para el mes próximo un poco más bajos que este mes, que fue obviamente el más alto en los últimos 20 años, pero es decir, por lo cual no estaría en un proceso de avance hacia un proceso hiperinflacionario. Pero bueno, en economía y en política, en ciencias sociales, nunca es bueno, uno plantea escenarios posibles, pero no es bueno predecir, porque en realidad, vuelvo a repetir, la economía es una ciencia social que está inmersa en un sistema político, económico, social, donde todos formamos parte y muchas veces estas variables no tienen que ver con lo estrictamente técnico-económico. Pero bueno, en principio pareciera que no se estaría yendo por lo menos un proceso hiperinflacionario como lo que ha tenido la Argentina en los años 80 o en el 2001. Bien, Julio, la última. ¿Qué debería hacer el gobierno en lo inmediato que no está haciendo para tratar de encaminarse hacia una baja paulatina de la inflación? Bueno, a mí me parece que, como algunos funcionarios han dicho, que la inflación es un problema multicausal, y eso es verdad. No hay una sola solución ni una sola medida que va a resolver el problema inflacionario. Este es el primer punto. El segundo punto, la inflación no se resuelve de un día para otro. Generalmente es un proceso lento. Y lo que sí me parece debería hacer el gobierno con urgencia es lanzar un plan económico con un conjunto de medidas donde estén ciertos acuerdos de precio con el sector empresarial concentrado. Vuelvo a repetir, en la economía argentina se encuentra en un proceso de concentración económica en el sector alimenticio y en, creo, 4 sectores muy fuertes. Entonces ahí necesita realizar alguna especie de acuerdo, y que esto vaya en consonancia con algunas medidas que están en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como es el control monetario y el déficit fiscal. Bueno, esto me parece que son los desafíos del gobierno, pero me parece que debería establecer un conjunto de medidas coherentes, por supuesto, y donde todo el gobierno esté alineado en este esquema para los próximos 2 años, para generar confianza en todo el sistema económico productivo del país. Me parece que eso es lo que está faltando, porque uno lo que ve a través de las declaraciones de funcionarios y demás, son declaraciones individuales o, vuelvo a repetir, por sectores dentro del gobierno. El Ministerio de Economía dice una cosa, el Ministerio de Comercio dice otra, o la Secretaría de Comercio. Entonces a mí me parece que ahí falta una política económica más coherente para generar confianza en todo el sistema productivo y que se vaya controlando a nivel nacional. Bien, Julio, muchísimas gracias por atender a nuestras consultas como siempre, y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. El licenciado Julio Tealdo, especialista en economía, docente de la Universidad Nacional del Litoral.